Buenas tardes, hermanos. En esta Santa Misa nos unimos en acción de gracias con la familia Adame Baena por los 40 días de vida de su hija. En rogación por las necesidades de la familia Salgado Gandarilla y por la conversión de Carlos Salgado Gandarilla. Pedimos por el eterno descanso del padre Andrés Baena, recordando su cumpleaños, de Enrique Díaz Torralba, Mario Gallardo Torralba, Jonás Melo, Guadalupe Morales Godínez, Laura Melgarejo Hernández, Fernando Navarrete, Julio César Rivas López, Sara Gordiano, Bernardino Silva Cruz, Miguelina Molina Barrada, 5 meses, Ernesto Suazo Santamaría, 2 meses, y Jesús Rivera Rivas, 9 meses. Descansen en paz. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, que esté con todos ustedes. Les saludo con mucho cariño y también a quienes día a día se conectan y nos siguen en la transmisión a través de la página de la parroquia. Que el Señor siga bendiciendo este esfuerzo que hacen desde sus hogares. Les bendiga también a sus familias y sepan que tengan muy presente que siempre en todas las misas, aunque no se diga constantemente, los tenemos muy presentes en nuestra oración. Vamos a seguir orando también por todas las personas que ya están participando de la segunda dosis de su vacuna. Hoy recibí yo la mía. Pidamos para que Dios nuestro Señor nos conceda a todos salir con bien, sin contratiempos, y que de verdad sea eficaz para esto que se supone nos la han de poner.
para que podamos estar mejor preparados, pero sobre todo nos dé la gracia a Dios de seguirnos cuidando, ser prudentes, precavidos, y que de esa manera podamos pronto resolver esta situación y salir adelante. Que Dios nuestro Señor nos conceda esta gracia. Pongo en las manos de Dios también la hora santa que hoy celebramos después de esta misa, organizada por el grupo de la Pastoral Juvenil aquí en la parroquia. Pedimos perdón de nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones, para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convirtieron a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación,
de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. La grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. De pie, hermanos. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Hoy concluye este primer encuentro entre los apóstoles Pablo y Bernabé, que fueron enviados de Antioquía para discutir muchas cosas de esta iglesia naciente, nuestra iglesia católica. Las comunidades se iban esparciendo por muchos lugares. En Antioquía comenzaron a llamarlos cristianos a los seguidores de Cristo, pero ahí también dice llegaron algunos hermanos con unas ideas pues muy particulares que nos servirá de pie para la reflexión de hoy.
ellos querían que todos los paganos que fueran bautizados, primero tenían que ser circuncidados y que cumplieran con la ley de Moisés. Por lo tanto, se armó pues la discusión, puesto que estas personas que eran paganas y no judías y no estaban circuncidadas, ya habían sido bautizadas y habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede en el fondo de todo esto? Un tema muy común. ¿Se acuerdan que durante estos días pasados hemos estado analizando algunos enemigos de quienes estamos como líderes al frente de algo o de alguien? Y entre estos enemigos, les decía, pues el primero somos nosotros mismos. Hoy veo yo en esta comunidad que con toda su buena voluntad llega, de alguna manera, expresando su celo por la palabra de Dios. Ellos, dice, vienen de Jerusalén, son hermanos de la comunidad, se acercan a dar su opinión y dicen que no es correcto que los paganos vivan sin circuncidarse. Tienen que circuncidarse porque la ley dice. Fue tal la discusión que, como ustedes acaban de escuchar, hoy concluye esta discusión. Tuvieron que ir Pablo y Bernabé hasta Jerusalén y entre las cosas que trataron, pues trataron este tema. Dijo Pedro a todos los apóstoles y sacerdotes ahí presentes, a quienes en el principio y hasta la fecha nos siguen llamando presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Es decir, sin que estuvieran circuncidados. No hizo ninguna distinción, ya que purificó sus corazones con la fe, no con la circuncisión, con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Y fíjense la expresión de Pedro: nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos, no pues por la circuncisión, no por ser judíos o por no ser judíos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo, y que no estaban circuncidados. Cuando terminaron de hablar, el apóstol Santiago tomó la palabra y dijo, fíjense qué importante las palabras de Santiago: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Por lo cual, y aquí está la conclusión a la que llegaron en ese primer encuentro: yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación. Basta que dejen de comer lo inmolado a los ídolos,
la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quien lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Vamos a decirlo, ¿qué fue lo que finalmente le pidieron que les dijera a los paganos? No se van a circuncidar, punto. Eso ya quedó aclarado. Pero ¿qué si les piden? Dice que se abstengan de la fornicación. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy celosos. Un hombre, una mujer, punto. Pero entre los paganos no. Había uno que podía vivir con 4 y con 5 mujeres. Curioso, ¿eh? En cambio, las mujeres no podían vivir con 4 con 5 hombres. No, siempre era el hombre el que podía vivir con más mujeres. Dice que se abstengan de la fornicación, es decir, de vivir de esa manera como acostumbran por cultura vivir. ¿Qué otra cosa les piden que dejen? Dice, de comer lo inmolado a los ídolos. ¿Qué quiere decir? Es como usted, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene familias, podríamos decirlo así, para que se entienda mejor, que no necesariamente pues son católicas. Y que un día a usted la invitan para que asista al culto, como ellos le llaman, de su religión. Y entonces le piden que haga cosas que se hacen en aquel lugar. Y usted como católico dice, bueno, pues no creo que sea malo. Y ahí empieza la cuestión. Y es como si ellos también vinieran aquí, ¿verdad? Un hermano testigo de Jehová y de cualquier otra religión, y participara con nosotros, igual recibiera la comunión. Dijeron, a ver. Aquí vamos empezando. Aquí hay que aclarar. Los paganos inmolaban, es decir, ofrecían sacrificios de animales a sus dioses. Y si a usted lo invitaban a ese tipo de cosas, dice, usted no puede comer de eso. Porque para eso tiene usted la Eucaristía, donde los católicos nos alimentamos del sacrificio único que le agrada a Dios, que es el de su Hijo Jesús, recibiendo su cuerpo. No puedes comulgar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios, así después lo dirá San Pablo. Igual dice de la sangre y de los animales estrangulados. ¿Por qué? Porque lo de la sangre también, como en muchos lugares, la bebían o se les rociaba, pues como ritos muy propios paganos. Absténganse de eso, ya ustedes no forman parte de esas cosas. No necesitan circuncidarse, pero también tienen que dejar estas costumbres que no son nuestras. Eso fue lo que dijeron. Y al tema al que voy es decirles pues que una de las cosas muy comunes entre nosotros es lo que les pasaba a estos discípulos, que fueron pues muy sorprendidos y quisieron imponer su mentalidad y sus ideas a los hermanos de Antioquía, de donde surgió esta discusión. Tienen que circuncidarse los paganos. Pero al final Santiago les dice, no, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios. Punto. En el fondo, decía, hay un tema interesante, los celos. Los judíos eran muy celosos de su religión. Y ellos sentían que era como un atropello que un pagano que nunca había sido circuncidado, pues era un impuro. Que una persona que nunca había cumplido con la ley de Moisés, pues era una persona que no era digna. Por lo tanto, primero tenían que circuncidarse, cumplir con la ley de Moisés, y ahora sí. Pero ellos así eran. Ahora vamos a nuestro tiempo. ¿Cuántas cosas nosotros también podemos llevar encerradas en nuestro interior sobre ese punto?
Y muchas veces nos justifiquemos pensando que estamos haciendo lo correcto, queriendo imponerle a otros, por decirlo así, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo de hacer las cosas. Porque somos muy celosos de eso. ¿Sí me explico? Y claro que los celos no solamente les pega a los novios o a los esposos, también nos pega a nosotros los líderes. Vamos a poner un ejemplo X cualquiera. Usted o yo podemos tener amistad con una persona, con una familia, con la que hemos tratado por muchos años. Nos sentimos muy queridos, muy aceptados. Pero después usted se entera que esa misma familia, el sacerdote que llegó a la parroquia donde usted estuvo, pues ahora es también muy amigo de esa familia. Y que lo invitaron a tal lugar y que fueron no sé de dónde y empieza a enterarte de cosas. Y pues claro, dice, ¿y por qué a mí no me invitaron? Se supone que yo fui primero su amigo. ¿Sí me explico? Y ahí empieza a ver ese tipo de cositas que están ahí metidas y nos hace sentirnos resentidos. Y bueno, pues en la comunidad pues también pueden darse eso, cuando a veces nos sentimos dueños de algunas cosas. En los grupos pueden decir, mis niños del catecismo, con estos no te metas. Bueno, perfecto. Mi grupo de jóvenes, o que tenemos cierta preferencia. ¿Te has fijado que el Padre siempre con el grupo fulano, ahí está, nunca falla y a nosotros nunca nos visita? ¿Sí me explico? O el mismo sacerdote que dice, este grupo mucho me invita, Padre, nos gustaría que fuera a darnos una plática a nuestra reunión. Sí, con mucho gusto. Pero hay otros que no te dan ni las buenas tardes. Pasan, casi te tumban y ni las buenas tardes te dicen. ¿Qué se siente? Feo, pues. Sí, pues si nomás ocupan el lugar como si fuera hotel, entran y salen y dice uno, aquí vivo, y aquí soy. Ah, si sientes, pues, son sentimientos. Pero las personas que se supone conocemos a Dios, y eso el Evangelio nos lo dice hoy muy claro, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Los grupos no son míos, son de Dios. Yo estoy a su servicio. Nunca debemos ver las cosas como si fueran mis cosas, sino a las cuales servimos. Y no podemos sentirnos dueños de nada. Al contrario, la apertura, fíjense bien, la apertura ayuda mucho a eliminar ese tipo de cosas. Vamos con los coros. Imagínense usted, la hermana que está allá arriba, Vero, que hoy le toca los jueves, ¿verdad? Que ya viene la fiesta tal de la parroquia. Y entonces, sin decirle que ella es la coordinadora, ¿verdad? Simplemente a mí se me ocurre, porque algún otro coro me dice, oiga, padre, a mí me gustaría que nosotros cantáramos en la misa fulana. Ah, sí, cómo no, con todo gusto. Y entonces, en su grupo del WhatsApp, donde tienen ellos, dicen, el padre nos pidió, yo no les pedí. A mí me dijeron que ellos querían. ¿Ven cómo se hacen los malos entendidos? El padre nos pidió que nosotros tocáramos la misa fulana. Y Berito dice, ¿y por qué el padre no me preguntó? ¿O por qué no lo pusimos a discusión? ¿Quién se merecía realmente tocar esa misa? Es que el padre tiene más preferencia con ellos. Y ahí empiezan los celos. Sí está claro, ¿no? Entonces las personas, para evitar esas cosas, tenemos que ser muy prudentes. Empezando por el sacerdote, ¿verdad? Decir, a ver, ¿tú quieres tocar la misa? ¿Ya hablaste con la coordinadora? ¿Ya platicaron con todos los coros? No, pues hay que platicarlo primero.
Y lo que juntos se decida, eso hacemos. Y santo remedio. Del dicho aquel, no de que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Por eso, hermanos, siempre en el que es líder, como papá, como mamá, encargado de esto, de aquello, tenemos que ser muy cuidadosos, muy especialmente prudentes, porque la sensibilidad, y más con las mujeres, a veces es extrema. ¿Sí o no? Sí. Y luego usted o yo amanecemos hoy de una y mañana de otra, no somos los mismos. Yo no sé qué broncas cargue usted, ni usted sabe qué broncas cargue yo. Y cuando andamos bien embroncados, pues de repente dice, bueno, ¿y ahora qué le pasó? ¿Se le metió el diablo? No, ¿cuál diablo? Lo que pasa es que muchas veces, como vuelvo a insistir, damos por hecho cosas que todavía no nos hemos ganado, que debemos seguir trabajando. Y para eso se pregunta, obviamente. Y por lo mismo debe haber disposición de unos y de otros para eso. Por lo tanto, hoy en esta tarde le vamos a pedir a Dios, por intercesión del Padre, por quien hoy pedimos, Andrés Baena, que hace un año por estas fechas comenzó ya muy grave y que pasó casi 2 meses intubado en terapia intensiva y finalmente pues falleció. Él pues ya está con Dios. Vamos a pedir al Señor que desde el cielo, desde la casa del Padre, interceda por nosotros y nos concede esa gracia. Este tema de los celos se da entre todos. Del obispo con los sacerdotes, entre los mismos sacerdotes, entre los catequistas con los coordinadores. Es una situación de madurez humana que requiere de estudio, de formación, pero de una grande espiritualidad. Por eso concluyo. ¿Cómo ganarnos profundidad, firmeza, seriedad en nuestra vida espiritual? Acercándonos a Jesús, que nos dice, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. No dice, si cumplen los mandamientos de Moisés, no, dice, mis mandamientos. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y fíjense qué palabras tan importantes con las que concluye hoy el Evangelio de San Juan, del cual nada más son 5 renglones, muy chiquito. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Esa es la verdadera alegría. Permanecer en el amor de Dios. Y saben, uno de los ejercicios que ayudará siempre y mucho es cuando nosotros nos acercamos, como hoy, a la hora santa. Dice un refrán, ¿dónde conoces a los verdaderos amigos? En la cama cuando estás enfermo, en la cárcel cuando estás preso, entre otras cosas. Ahí se ve. ¿Cuántas personas, aún de nuestra propia familia, dicen, es que no tengo tiempo? Ya tiene 8 días tu mamá enferma y no has ido a verla. Es que no puedo. No, el día que se muera vas a poder, obvio. Ahí vas a estar. No has ido a ver a fulano que lo metieron preso. No vayan a pensar que luego nos desmarcamos, pero no que era tu gran amigo, pues ya ves pues. Y ahí es donde se ve. Por eso, a los verdaderos amigos se les ve delante de Jesús. Y saben, como decía Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, ay Señor, porque pasó por temas y momentos difíciles. Ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Sí, Jesús es muy exigente, muy exigente. Y por eso muchas personas
Fíjense bien, ahí la respuesta. Tiene, dice, tan pocos amigos. Es como todo. Cuando uno quiere, pues quisiera que nomás tronara los dedos y Dios pues le hiciera caso. Pero cuando Él está aquí, semana tras semana, semana tras semana, ni quien le haga caso, ahí está para que nosotros le abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí estoy. No hay que hablar tanto. Yo hoy les dejo como una propuesta, al ratito se la diré a los jóvenes, una frase que debemos profundizar. Es bonito, y dice: ay, qué bonita estuvo la hora santa, cantaron, bailaron, brincaron. Sí, eso es parte. Pero a veces no se nos calla la boca. Él también debe hablar. ¿Y saben dónde habla? En el silencio. La hora santa también es para estar en silencio en la presencia de Dios. No sé ustedes. A muchos nos gusta el wiri wiri, pues, que se vea bonito, que hablen y que digan cosas preciosas, sí. Pero acuérdense, estamos frente a Jesús y el que debe hablar sobre todo es Él. Que así sea. Digan juntos conmigo la oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que hoy te encomendamos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, todos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con un gesto salúdense todos, dense fraternalmente la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes invitados a participar en la cena del Señor.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios del cielo, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones, los llene de su amor y permanezca en ustedes. Vayamos en paz.